Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 1, el versículo 16. Apocalipsis capítulo 1, versículo 16, la palabra de Dios dice: tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. ¿Podemos estar en pie para orar? Querido Padre Celestial, gracias, muchas gracias, Señor, por estar con nosotros en este lugar. Gracias por la compañía de los ángeles y gracias, Dios, por la presencia hermosa del Espíritu Santo. Señor, gracias por cada amigo, amiga presente. Gracias por los hermanos y hermanas que nos acompañan y gracias, Padre Celestial, por toda persona que escucha este mensaje. Padre Santo, le rogamos en esta hora que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Señor, llene de luz nuestra mente, permítanos estar en el Espíritu para comprender las cosas espirituales. Quite todo ruido de nuestra mente. Habilítenos y capacítenos para estar en el Espíritu y comprender así el mensaje de esta hora. Y ahora le rogamos, Señor, que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, estamos trabajando con la serie Un refugio para la familia. Y hoy vamos a trabajar con la segunda parte del tema Dios de misericordia. ¿Cuál es el título? Dios de misericordia. Decíamos que en el libro del Apocalipsis se habla de la revelación de Jesucristo. De hecho, el libro es la revelación de Jesucristo. Sin embargo, hay una frasecita en el versículo 1 que se pasa por alto. Dice que Dios le dio. El libro es la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Y decíamos también que en el prólogo aparece nada más y nada menos que Dios dando la revelación a Jesucristo. Y aparece también la presencia del que es y que era y que ha de venir, de los 7 espíritus y de Jesucristo. En el prólogo aparece la deidad, aparece el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando usted sigue leyendo, en el epílogo al final, capítulo 22, versículos 6 al 21, aparece nada más y nada menos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando lee la visión 1, aparece Jesucristo entre los candelabros. Cuando lee la visión 8, aparece el Padre con el tabernáculo, con la Nueva Jerusalén, morando con su pueblo. Pero cuando usted lee las visiones 2 hasta las 7, se aparece y todo ocurre frente o delante de o en la sala del trono, delante del Padre Celestial. En otras palabras, desde el prólogo y hasta el epílogo y en todas partes aparece el Dios Todopoderoso, aparece nuestro Padre Celestial. En el capítulo 1, versículo 3 dice: bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Hay una bendición, hay un reconocimiento especial sobre las personas que creen en lo que el libro dice, los que aceptan lo que el libro enseña, los que viven lo que Dios expresa en el libro. Bienaventurado. Hemos dicho que un bienaventurado es una persona que Dios favorece, que Dios prospera, que Dios aparta, que Dios bendice, que Dios cuida, que Dios, etcétera, etcétera. Es alguien que Dios le da un tratamiento especial. A esos bienaventurados, Dios empieza desde la A y los lleva hasta la Z. Estamos en la A. Estamos trabajando de cómo Dios identifica a los bienaventurados. Leímos en el capítulo 1, versículo 1 al 3 del libro de Salmo, que esos bienaventurados se deleitan en la ley de Jehová y meditan en ella de día y de noche, y su vida prospera, su vida es bendecida porque son bienaventurados. Decidieron caminar como Dios manda y Dios les bendice. En el Salmo 32, versículo 1 y 2 y versículo 5, vimos cómo Dios perdona a esos bienaventurados. Les perdona la transgresión, le perdona el pecado y le perdona la iniquidad. Tomamos en cuenta estas 3 palabras, tanto en hebreo como en español, y la estamos trabajando. Fuimos al libro de Éxodo, capítulo 34, versículos 6 y 7, cuando Dios se le presenta a Moisés y le da el significado de su nombre. Y dentro del significado de su nombre utiliza 3 veces la palabra misericordia. La palabra misericordia en hebreo es Hesed.
Y esa palabra Hesed es tan profunda, tiene un significado tan amplio, tan abarcante, que no hay ninguna palabra en español que la pueda traducir. Los traductores han utilizado 245 palabras en español para ver cómo traducen Hesed y todavía no han podido. Hesed, misericordia, significa, en pocas palabras, que Dios ve tu necesidad y la suple. Han traducido la palabra como amor, bondad, misericordia, gracia, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, todavía no alcanzan a decir todo lo que la palabra significa, porque ¿cómo define usted a Dios? ¿Cómo describe usted la totalidad de Dios? Dios es clemente y misericordioso, tardo para la ira y grande misericordia y verdad, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces nos detuvimos en una palabrita clave que dice que perdona la iniquidad, que perdona la rebelión y perdona el pecado. Dios perdona la iniquidad, perdona la rebelión o la transgresión y el pecado. Las mismas tres palabras que aparecen en el Salmo 32, versículo 1 y 2 y versículo 5. Ahora Dios repite con su boca, repite a Moisés cuando proclama su nombre, que Él perdona esas tres clases de pecado que tienen que ver con todo el ser, con toda la persona. Seguimos mirando y terminamos ayer el estudio en Miqueas capítulo 7, versículos 18 y 19, donde otra vez se enfatiza la misma idea. Ahí comenzamos. Miqueas capítulo 7, versículos 18 y 19. Vamos rapidito, que aquí el tiempo va muy aprisa. Miqueas capítulo 7, versículo 18 y versículo 19. Aquí terminamos y aquí comenzamos. Hoy estamos trabajando con la segunda parte del tema, Dios de misericordia. ¿Dios de qué? De misericordia. ¿Qué dice el versículo 18? ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad? Ahí está la palabrita iniquidad. Que perdona la maldad y olvida, ¿qué cosa? El pecado del remanente de su heredad. No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en ¿qué cosa dice? En misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros. ¿Y qué dice ahora? Sepultará nuestras iniquidades. ¿Y qué más? Y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Allí aparecen las tres palabras. Aparece la palabra iniquidad, la palabra pecado y la palabra transgresión o rebelión. Dios perdona el pecado. Dios perdona al pecador, porque Dios paga el precio del pecado. Recuerde que la paga del pecado es muerte. ¿Quién murió en la cruz para pagar el precio del pecado? Cristo Jesús. ¿Pagó Cristo el precio del pecado? Lo pagó. ¿Con qué lo pagó? Lo pagó con su vida. La paga del pecado es, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es bueno saber, es bueno entender que nuestro cerebro, bueno, déjeme decirlo así. Recientemente los neurólogos, los investigadores del cerebro han ido profundizando en lo que se llama neuroplasticidad, la capacidad que el cerebro tiene de desdoblarse, de aprender, de crecer, de desarrollarse. Y han descubierto cómo a través de la Biblia el prefrontal se puede activar, se puede quedar iluminado, preparado, capacitado, etc. Dios dice en su palabra, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Y dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, tu mente, porque te llaman a la vida. Y dice la Biblia también en Romanos 12, versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y la palabra entendimiento en griego es nous, que se refiere a la mente, el asiento de la inteligencia, el asiento de la capacidad, el asiento de lo que nosotros en realidad somos. Nuestra mente debe ser guiada por el Espíritu de Dios para que entonces nuestra vida glorifique a Dios. Es imprescindible llenar la mente con la Biblia para que el Creador de todo restaure nuestra mente después de haber sido maltratada por el pecado. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Es verdad o no es verdad? ¿Sí o no? Dicen que la mayoría de los seres humanos están locos. Y eso es verdad, yo soy el primero. Alguien dijo que de 10 personas, 9 tienen serios problemas mentales. Si quieren, yo soy el primero de los 9, pero después le toca a ustedes también. ¿O no? ¿Sí o no? ¿Verdad que hay cosas que no queremos hacer y las hacemos? ¿Sí o no? Pablo decía en Romanos capítulo 7, porque lo bueno que quiero hacer no hago mal, lo malo que no quiero hacer esto hago, y si lo bueno que quiero hacer no hago y lo malo que no quiero hacer lo hago, apruebo que el pecado está en mí. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Le pasa a usted también o no le pasa? Sí. ¿Le pasa o no le pasa? ¿Sí o no?
Entonces necesitamos volver a la Biblia para que el Espíritu nos habilite y nos capacite con su presencia y nos transforme a la imagen y semejanza de Jesús. Y lo primero que necesitamos es entender, no solo conocer y comprender, sino entender que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Entender y comprender que Dios nos perdona. Y vimos que la palabra perdona, nasa, significa que carga, que lleva, que toma para sí. ¿Tomó Dios mi pecado y lo cargó en Cristo en la cruz del Calvario? ¿Sí o no? Sí. Así que mis pecados fueron pagados en Cristo Jesús. Y yo acepto el perdón que Dios me ofrece. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Leímos Isaías 43, versículo 25, Isaías capítulo 38, versículo 17, Isaías capítulo 53, versículo 6, San Juan capítulo 1, versículo 29. Leímos todo eso donde dice claramente que Dios cargó nuestros pecados en Cristo Jesús. Y si Cristo pagó mis pecados y yo pertenezco a Cristo, entonces el diablo ya no tiene ningún derecho sobre mí, porque Cristo pagó mi deuda de pecado. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Y cuando el demonio viene y me acusa, yo me sonrío. Le digo, compadre, ya Cristo pagó mi deuda, yo no le debo nada ni a usted ni a nadie. Bueno, si usted tiene deuda en el banco, vaya y pague. Pero bueno, estamos hablando de problema de pecado, estamos hablando de asunto de pecado. Cristo ya pagó el precio de nuestros pecados. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Es verdad o no es verdad? Me gusta aquí el versículo número 18 y 19. Dice la pregunta, ¿qué Dios como tú que perdona la maldad? ¿Qué Dios como tú que carga la iniquidad? ¿Recuerdan que leímos Éxodo capítulo 32, versículo 32, cuando Moisés le dijo a Dios que perdone su pecado? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Sí. ¿Y se acuerdan que dijimos que usó el verbo nasa, que perdone, que cargue, que tome para ti, que lleve? San Juan 1:29 dice, he aquí el Cordero de Dios que quita, que carga, que toma para sí, que lleva el pecado del mundo. ¿Pagó Cristo nuestro pecado en la cruz del Calvario? Sí. A ver, ¿sí o no? Sí. Entonces, si usted se entrega a Cristo, si usted ha sido bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, si usted ha sido bautizado como lo fue Cristo, entonces puedo decirle que ahora su vida pertenece a Cristo y que Cristo ha pagado por usted con su sangre el precio de su pecado. Su nombre se registra en el libro de la vida y tiene derecho de entrada en el reino de los cielos. Y ahora usted es parte o miembro de la familia de Dios, dice Efesios capítulo 2, versículo 19. ¿Usted cree en la Biblia? Sí. ¿Usted cree en la Biblia? ¿O usted le cree a la Biblia? No, los agarré, compadre. Los agarré. ¿Usted cree en Dios? Sí. ¿O usted le cree a Dios? Algunos se quedan calladitos y dicen, ¿cuál es la diferencia? Bueno, creer en algo es que alguien te contó y te dijo. Creerle a alguien es que tú le conoces. ¿Se entendió? ¿Es lo mismo? No. ¿Ustedes creen en Cristóbal Colón? Sí, yo he leído sobre Cristóbal Colón, pero ese tipo está muerto y sepultado. Pero Dios no. Y Cristo, aunque murió y fue sepultado, resucitó. Y ahora intercede por nosotros. Y eso se llama evangelio. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Podemos conocer a Dios? Sí. ¿Podemos conocer a Jesús? Sí. Cristo dijo en San Juan 17:3, y esta es empero la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Podemos conocer a Cristo? Sí. ¿De quién estamos hablando en esto cada noche? Estamos hablando de Dios el Padre y estamos hablando de Jesucristo. ¿A través de qué? De su palabra. ¿Cómo se representa la palabra? Por la espada que Cristo tiene en la boca. La espada aguda de dos filos que aparece en Apocalipsis capítulo 1, versículo 16, Apocalipsis capítulo 2, versículo 12, versículo 16 y Apocalipsis capítulo 19, versículo 15 y 21. 5 veces aparece la misma frase y aparece Cristo con la espada en la boca. Y esta espada, Hebreos 4:12, significa la palabra de Dios. Y es la espada del Espíritu en Efesios capítulo 6, versículo 17. ¿Por qué estamos citando tanto la Biblia? Porque esto no es cuestión de lo que opine el pastor o lo que opine el predicador. Esa es la palabra de Dios. Si usted no le cree a Dios, usted no tiene futuro, no tiene esperanza. Pero si usted le cree a Dios en su palabra, tiene futuro y tiene esperanza. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? El Señor dijo, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Jehová, el Dios nuestro, permanece para siempre. Antes que usted naciera, intentaron de 1000 maneras destruir la Biblia y no pudieron. Y después que a usted se le ocurra morirse de viejo,
120, 140, 150 años, los años que le dé la gana. Entonces la Biblia va a mantenerse firme hasta que Cristo venga, ¿sí o no? ¿Le gustaría vivir 150 años a usted? A mí sí, pero sin morir, vivir para siempre. 150 aquí y el resto de la eternidad en el cielo para la gloria de Dios. ¿No es eso lo que Dios ofrece? A ver, ¿pagó Cristo para eso? ¿Dio Dios todo lo que tenía para que eso fuera una realidad? A ver, ¿sí o no? ¿Es así o no es así? ¿Es verdad o no es verdad? ¿Usted lo cree? ¿Quiere entender más de eso? ¿Profundizar en ese conocimiento? ¿Alcanzar un conocimiento más profundo y pleno de estas cosas? ¿Sí o no? ¿Compartirlo con otra gente? Mientras más sí dice, acuérdese, produce más endorfina. Dígame que sí, diga que sí, diga que sí, no tenga miedo. Diga que sí. Cuando su cerebro produce mucho sí, produce mucha endorfina. Usted se llena de un gozo y a veces la hora pasa y nos dice, ya pasó, y ya pasó, sí, ya pasó. ¿Y qué pasó? Bueno, pues me llené de endorfina y te llega a su casa como con otro feeling. Es más, hay gente que cuando regresan a la casa, cuando salen de la casa, algunas damas, después me han confesado, han tenido sus berrinches. ¿Es mala palabra berrinche aquí? ¿Berrinche es una mala palabra? No. Ah, bueno. Ay, mamacita linda. Mamacita linda, compadre. Ay, mamá. Mire, hay lugares donde digo unas palabras y me miran con unos ojos que digo, ¿y ahora qué fue lo que hice? Ay, sí, este mundo es una locura. Bueno, salen de la casa, pero que se pelearon con el esposo y llegan a la iglesia cansadas del día que pasaron trabajando. Llenas de adrenalina porque echaron un pleito con su esposo en su casa. Y llegan a la iglesia a ver qué pasa en la iglesia, como para escaparse un rato del pleito y que van a continuar cuando lleguen a la casa. Pero cuando llegan a la iglesia se les olvida la peleadera, el berrinche. La cantidad de endorfina que Dios le hace producir por el sermón y la Biblia, le supera la adrenalina que tienen en la sangre. Y llegan a la casa sonriente y feliz, contenta. Y los esposos dicen, ¿a esta qué le pasó ahora? Y cuando vienen a bombardear otra vez como segundo round, vamos. Le dicen, no tengo tiempo de estar peleando, perdóname, dejemos ese pleito para otro día. Qué cosa linda, mamá. ¿Es Dios todopoderoso? A ver, ¿sí o no? ¿Tiene la Biblia poder para cambiarnos? ¿Sí o no? ¿Tiene Dios poder para transformar nuestra vida? ¿Es capaz Dios de hacer lo que promete? ¿Son fieles las promesas de Dios? Sí, Dios no miente. ¿Usted cree que Dios puede? Produzca. Mientras más adrenalina, más aprende. Bien. Hoy tenemos que entrar en un estudio que es fascinante y es maravilloso. Vamos a poner 3 títulos. Se acuerdan que el título de hoy es Dios de Misericordia, la segunda parte. Pero vamos a tener 3 tópicos de lo que tenemos que ver. Vamos a ver cómo lo ajustamos bien, porque necesitamos terminar esto hoy. Porque para mañana tenemos otra cosa y para el sábado tenemos otra cosa. El sábado tenemos algo bien hermoso. Le tengo que decir que el sábado esperamos terminar esta miniserie dentro de esta serie, que es una serie muy grande. Recuerde que estamos hablando de bienaventurado en Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Y dijimos que hay que tocar, número 1, bienaventurado en el Antiguo Testamento. ¿Ven lo que es un bienaventurado? Ya vimos, hasta ahora estamos viendo eso. Entonces necesitamos también cerrar hoy esa parte de bienaventurado a partir del Padre Celestial. Luego entonces, mañana necesitamos el bienaventurado en el libro de San Mateo capítulo 5, Cristo Jesús en el Sermón del Monte. Y entonces el día siguiente, que es el sábado, ver los bienaventurados en el libro de Apocalipsis para cerrar este paréntesis. Así que hoy, perdonen, tenemos que empezar a correr. ¿Están listos? ¿Están listos? A mí me gusta porque cuando uno va corriendo no tiene tiempo de distraerse, porque si se distrae se cae. Tiene que mantenerse mirando al frente siempre. Bien, vamos a ver 3 cosas hermosas hoy. Vamos a ver a Dios en 3 funciones. Número 1, la aptitud de Dios con P, aptitud de Dios. Número 2, la expresión o el significado de la palabra o la frase mucho más. Y número 3, vamos a ver 4 palabras en griego, y le vamos a meter al griego, que tienen que ver con el pecado. Número 1, ¿qué cosa? Aptitud de Dios. Número 2, mucho más. Y número 3, ¿qué cosa? 4 palabras griegas que tienen que ver con el pecado. ¿Cómo Dios es tan glorioso, tan maravilloso, tan hermoso, que nos ama aunque no lo amemos a Él? Que se ocupa de nosotros aunque no le demos ninguna importancia en nuestra vida. ¿Están listos? ¿Comenzamos? La aptitud de Dios.
En la Biblia, a mí me fascinan los 66 libros de la Biblia, pero hay un libro de la Biblia que se ha convertido en una pasión de mi vida. Hace algún tiempo, en una iglesia, en diferentes lugares, grabamos una serie con el canal 3ABN Latino. ¿Conocen 3ABN Latino? Sí. En ese canal grabamos una serie de 10 horas sobre el libro de Romanos. Puede entrar a la página lavozdelconsolador.org, ahí están las 10 horas, o puede ir al canal que tenemos en YouTube, La Voz del Consolador Oficial, y lo puede ver también. En la página lo puede copiar. Yo no estoy vendiendo nada, Estoy diciendo dónde están las cosas para que la copien, gratis, no tiene que pagarle a nadie, ni le van a pedir dinero, ni van a pedir nada. Entra y copie. Usted entra y copia sin ningún problema. Entonces, en estas 10 horas hicimos un resumen del libro de Romanos. No tenemos tiempo ahora para hacerle el resumen del libro, pero sí vamos a enfocar o a enfatizar un aspecto del libro, que tiene que ver nada más y nada menos con lo que se llama el asique de la justificación. ¿Cuál es el título? Asique de la justificación. Romanos capítulo 3, versículo 21, hasta Romanos capítulo 5, versículo 21. En esta sección del libro, en el capítulo 5, nos interesa entrar ahora. En el versículo 1 dice, Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo somos justificados? Por la fe. ¿Qué tenemos para con Dios? Paz. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Ahora, mire qué cosa linda. En el capítulo 5 ahora se hace un énfasis fuerte sobre la persona de Dios. ¿Están listos? ¿Están listos o no están listos? Mire qué cosa linda. Mientras usted más conoce a Dios, su cerebro se expande, se profundiza, se aclara y se llena de gozo. Y mientras más conoce a Dios, su vida se hace más gloriosa y maravillosa. ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Recuerdan el libro de Jeremías capítulo 9, versículo 23-24? No se alabe el sabio en su sabiduría, ni el rico se alabe en su riqueza, ni el valiente se alabe en su valentía. Alábese en esto el que se hubiere de alabar, en conocerme y entenderme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Dios quiere que le conozcamos. Mientras usted más le conoce, su vida se llena de más gozo, más alegría. Es más, usted se convierte en otra persona. Pensando en eso, hicimos una serie que se llama ¿Conoces a Dios? Está en la misma página, lavozdelconsolador.org, y está en el canal de YouTube, a La Voz del Consolador Oficial. Entre allí y busque ¿Conoces a Dios? Es una pregunta. Hay 14 sermones y usted verá 14 títulos de Dios que enseñan y muestran nombres distintos que Dios adopta para decirle a usted que Él es capaz de suplir todas sus necesidades. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Es lindo o no es lindo eso? ¿Es lindo o no es lindo? ¿Es lindo o no es lindo? Muy bien. Muy bien. Romanos capítulo 5, versículo 6, versículo 8, versículo 10. Vamos con la primera parte, la aptitud de Dios, con P. La aptitud de Dios. ¿Qué dice el versículo 6? Romanos 5, versículo 6, versículo 8, versículo 10. ¿Qué dice el versículo 6? ¿Cómo dice el 6? Dice el verso 6. Porque Cristo, cuando aún, ¿qué cosa? Éramos débiles, a su tiempo murió, ¿por quiénes? Por los impíos. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios a Andrés. ¿Qué hizo Dios? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Estuvo Dios de acuerdo en entregar a Cristo para que muriera por nosotros, sí o no? Sí. ¿Sí o no? Sí. ¿Cuándo lo hizo? Cuando aún éramos débiles, cuando aún éramos impíos, Cristo murió por nosotros. ¿Entendieron el punto? ¿Se entendió o no se entendió? ¿Cuál es la aptitud de Dios al pecador? Amor. Darlo todo, aunque el pecador no lo acepte, no lo ame, no lo entienda, no lo comprenda y lo rechace. ¿Entienden lo que estamos diciendo? ¿Cuándo murió Cristo por nosotros? Cuando éramos débiles, no nos podíamos salvar a nosotros por nosotros mismos. Cuando éramos impíos, no nos importaba la salvación ni nos importaba Dios. Cristo murió por nosotros. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Se entiende lo que estamos tratando de decir? A ver, es hermoso eso, saber que alguien te ama, aunque tú no le ames. Número 2, recuerde, número 1,
Cuando éramos débiles, Cristo murió por nosotros. Número 2, cuando éramos impíos, Cristo murió por nosotros. ¿Quién envió a Cristo que viniera a morir por nosotros? El Padre Celestial. ¿Nos ama Dios? Nos ama Dios. Y me gusta cuando la Biblia dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Dios primero nos ama para enseñarnos que entonces ahora debemos aprender a amarle a Él. Y una pregunta, cuando nosotros amamos a Dios, ¿quién es el que sale beneficiado, Dios o nosotros? Nosotros. ¿Es así o no es así? Sí. ¿Es así o no es así? Sí. Cuando se convierte en un camino de doble vía, Él me ama a mí, yo lo amo a Él. Ay, madre mía, ¿quién se mete en ese amor? Nadie se puede meter, porque Papá Dios lo va a defender a usted como poderoso gigante. Y hay del que le toque a usted, cosa linda. Me gusta cuando Cristo dice, y hay del que toque a uno de estos pequeñitos. Mejor le fuera no haber nacido. Más le vale, cosa linda, dice Jesús, que se ate una piedra de molino al cuello y se tire en el fondo del mar. En otra palabra, tócame uno de estos míos que te voy a hundir. Cosa linda, mamacita linda. ¿Lo dice o no lo dice? A ver, ¿lo dice o no lo dice? Sí. Todo el que se mete con los hijos del Señor, el Señor los arregla. ¿Sí o no? Sí. Ahora, ¿le gustaría ser un hijo del Señor? Sí. ¿Una hija del Señor? Sí. ¿Que le defiende y le cuide? Sí. ¿Que le proteja? Sí. ¿Que esté a su lado? ¿Que camine con usted? ¿Y que le lleve al cielo? Sí. Maravilloso, compadre. Esta noche no van a poder dormir con tanta endorfina, van a estar tan contentos que se le va a ir el sueño. Bien, vamos a trabajar con la Biblia, vamos a trabajar. Versículo 10. ¿Qué dice el versículo 10? Porque si siendo enemigos, ¿qué cosa? Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Pregunto, cuando éramos enemigos de Dios, ¿murió Cristo por nosotros, sí o no? Sí. Cuando éramos impíos, ¿murió Cristo por nosotros, sí o no? Sí. Cuando éramos débiles, ¿murió Cristo por nosotros, sí o no? Sí. Entonces, ¿nos ama Dios? Sí. Dios le ama a usted, aunque usted no se ame a usted mismo. Interesante, ¿no? Aunque usted no se ame a usted mismo, Dios le ama. Y se lo demuestra en hechos. Cristo murió por usted. ¿Moriría usted por alguien? Un día le pregunté, ¿te ama mucho a esta mujer? Pero claro. ¿Hasta cuándo le ama? Hasta la muerte. Digo, no le creo. ¿Cómo que no me cree? ¿Tú no crees que yo la amo hasta la muerte? ¿Pero cómo? ¿Y cómo quiere que se lo muestre? Digo, bueno, agarre ese cuchillo, córtese ese dedito y demuéstremelo. Y empezó a reírse. Un dedito, usted tiene 20 deditos, así que si se corta uno, pues se le quedan 19. Empezó a reírse. Dice, no, espérate, así no. Cosa linda, mamá. Y el tipo escribía su carta y decía en la carta, emocionado, escribiéndole a su amada, mi amor, esta noche voy a verte, aunque tenga que atravesar en medio de 2 ejércitos en batalla. Aunque haya una guerra entre ángeles y demonios, atravieso ese enfrentamiento para estar contigo. Mi amor, voy a verte esta noche, no importa lo que pase. Bueno, terminó su poesía, su poema, llámele como usted quiera, y al final puso una postdata. Esta noche voy a verte si no llueve. ¿Entendieron? Jesucristo decidió salvarnos, no importa lo que le costó. ¿Le costó todo o no le costó todo? Sí. Entonces, ¿le ama a Cristo a usted? Sí. ¿Le ama o no le ama? Sí. Entonces, por favor, ámese un poquito, acepte el amor de Cristo. ¿Es sabio eso o no es sabio? Sí. Cuando usted se siente amado, se siente correspondido o amada, correspondida, cuando usted siente que es verdad que a usted le importa a alguien, oiga, qué cosa linda. Y le tengo buenas noticias. Usted le importa mucho a Dios. Al punto que cuando usted era débil, Cristo murió por usted. Cuando era impío, Cristo murió por usted. Cuando era pecador, Cristo murió por usted. Versículo 10. ¿Qué dice el versículo número 10? El versículo dice que cuando usted era, ¿qué cosa? Enemigo. Y el número 8, ¿qué dice?
Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún, ¿qué cosa? Pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros cuando no nos importaba la salvación. Cristo murió por nosotros cuando éramos impíos, cuando éramos débiles. Cristo murió por nosotros cuando éramos pecadores. Cristo murió por nosotros cuando estábamos separados y enemigos de Dios. Por encima de todo eso, Cristo murió por nosotros. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Es verdad o no es verdad eso? ¿Es verdad o no es verdad? Entonces, hay unos énfasis que Dios hace que a mí me maravillan, me llaman la atención. Vamos a ver esos énfasis. Número 1, capítulo 1, versículo número 9. ¿Qué dice el versículo 9? Capítulo 5, versículo 9, perdón. Estamos en Romanos 5, 9. ¿Qué dice el versículo 9? Pues mucho más. ¿Qué dice ahora? Estando ya, ¿qué cosa dice? Justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Alabado es el nombre de Dios. ¿Murió Cristo para pagar el precio de nuestros pecados, sí o no? Entonces, si usted acepta a Cristo, ya Cristo hizo lo más grande, lo peor ya lo hizo, murió por usted. Así que si ahora estamos en Cristo, si usted aceptó a Cristo, entonces mucho más seremos salvos de la ira. ¿Qué cosa es la ira? Ponga cuidado. ¿Qué es la ira? La ira de Dios se enciende, la ira de Dios se despierta, la ira de Dios se libera para poner en orden todas las cosas como Dios las creó. En el libro de Génesis capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio creó Jehová. Y el 31 dice, y vio Dios que todo lo que había hecho era ¿cómo? Bueno en gran manera. Entonces, todo lo que daña la creación de Dios, todo lo que daña lo que es bueno en gran manera, enciende la ira de Dios. Dios enciende su ira para destruir todo lo que hace daño a su pueblo y restaurar todo otra vez como lo hizo al principio, porque Dios quiere que sus hijos sean felices. ¿Es lindo o no es lindo eso? ¿Es lindo o no es lindo? La paga del pecado, ¿qué cosa es? La muerte. Ahora bien, ¿apareció el pecado? ¿Y con el pecado la muerte? Pero apareció Cristo y con Cristo la vida. ¿Ustedes oyeron cuando Cristo estaba en Getsemaní que dijo, Dios mío, si es posible, pasa de mí este vaso, esta copa? ¿Cuál copa? La copa de la ira. Cristo sabía que la paga del pecado es la muerte eterna, la muerte para siempre. Cuando Cristo está en la cruz y grita, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Quién decidió tomar sobre sí el pecado de toda la humanidad? Cristo Jesús. ¿Quién estuvo de acuerdo en poner todo el pecado de la humanidad sobre Cristo Jesús? El Padre Celestial. ¿Quién fue objeto de la ira de Dios? Cristo Jesús. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Entonces, por la gracia de Dios, Cristo pagó el precio de mi pecado. Por la gracia de Dios, ahora en Cristo yo soy más que vencedor. Ahora yo no vivo, sino que vive Cristo en mí. ¿Qué dice Gálatas 2:20? ¿Con Cristo estoy juntamente? Y ya no vivo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y eso me hace amar cada vez más a Dios y me hace amar cada vez más a Cristo Jesús. ¿Es lindo o no es lindo eso? ¿Es lindo o no es lindo? 3 palabras aparecen en Romanos capítulo 3, versículos 24 y 25. Número 1, justificados. Número 2, redimidos. Y número 3, la palabra propiciación. Justificado significa que en el tribunal legalmente Dios me declaró justo. Y me declaró justo porque pagó mi pecado en Cristo Jesús. Así que ante un tribunal el Señor me dice, tú no tienes problema, Andrés. Cristo pagó tu pecado. Número 2, redención, redimidos. En la esclavitud del pecado estaba y Cristo vino y pagó con su sangre mi liberación. Ven mi negro, sal de ahí. ¿Cuánto? Aquí está. Sangre, vámonos, mijo. Y número 3, en el santuario Cristo pagó mi pecado como el Cordero de Dios, derramando su sangre. Así que la propiciación significa que aplacó la ira de Dios para pagar el precio de mi pecado. Ni en el tribunal, ni en el mercado de esclavos, ni en el santuario me pueden condenar, porque Cristo murió por mí. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Es una cosa linda o no es linda? ¿Es lindo o no es lindo? Romanos capítulo 8, leámoslo rapidito.
Romanos capítulo 8, mire qué cosa linda, versículo 32 hasta el versículo 34. Usted dijo que usted cree en la Biblia, ¿lo dijo o no lo dijo? Sí. ¿O dijo que le cree a la Biblia? ¿Cuál de las dos? Los agarré otra vez, los agarré. Tienen que estar listos. Dice el versículo 32, el que no escatimó ni aun a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con él, qué cosa? Todas las cosas. Y ahora viene lo lindo, versículo 34, ¿cómo dice 34? ¿Quién es el que condenará? ¿Y qué añade ahora? Número 1, Cristo es el que murió, más aún, número 2, ¿qué cosa? El que también resucitó. Número 3, el que además, ¿dónde está? Está a la diestra de Dios. Y número 4, el que también intercede por nosotros. Alabado sea el nombre de Dios. No hay que dudar de la salvación. Hay que aferrarse a Cristo Jesús. ¿Es lindo eso o no es lindo? Sí. ¿Es lindo o no es lindo? Sí. ¿Es maravilloso o no es maravilloso? Sí. Nunca lo olvide. Cuando usted se mira a usted mismo, cuando piensa mucho en usted mismo, cuando se enfoca en usted mismo, cuando toda la vida está centrada en usted mismo, perdone, la Biblia dice que usted es un maldito. Ay, mamá. Ay, mamá. Ay, mamá. ¿Lo digo otra vez? ¿Lo digo o no lo digo? Si usted centra su vida en usted, si piensa mucho en usted, si nada más habla de usted, si se envuelve acerca de usted, si todo gira en torno a usted, si todo lo pone a ver usted, todo usted en el centro, usted es un problema, compadre. O lo dice Jeremías capítulo 17, versículo 5, para evitarnos problemas. Jeremías 17, 5. ¿Qué dice el versículo 5 de Jeremías? Maldito el varón que confía en el hombre, pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Jeremías 17, versículo 5. ¿Lo dice o no lo dice? Sí. ¿Lo dice o no lo dice? Sí. Entonces tengo que poner mis ojos no en mí, tengo que poner mis ojos en Cristo Jesús. Isaías 45, 22 tiene una cita hermosísima que dice... Mirad a mí, dice Dios, mirad a mí y sed salvo todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Cuando yo era débil, ¿me amó Dios? Sí. ¿Cristo murió por mí? Sí. Cuando era impío, ¿me amó Dios? Sí. ¿Cristo murió por mí? Sí. Cuando era pecador, ¿me amó Dios? Sí. ¿Cristo murió por mí? Sí. Cuando era enemigo, ¿me amó Dios? Sí. ¿Cristo murió por mí? Sí. ¿Quién me puede condenar si ya Cristo pagó todos mis problemas de pecado y ahora yo le entregué mi vida a Cristo? Alabado sea el nombre de Dios. ¿Es lindo o no es lindo eso? Sí. ¿Es lindo o no es lindo? Sí. Oiga, si mañana usted descubriera temprano que usted no es usted, sino que usted es otra persona, ¿qué haría usted? ¿Cómo así? Explíqueme. Imagínese que usted descubre que hubo una confusión en el hospital y lo confundieron con otra persona y resulta que usted es una princesa. Compadre, hija del rey que sé yo quién, del país que sé yo quién. Y ahora resulta que le vienen a buscar. Y esa mancha en la espalda que le daba tanta vergüenza es la mancha que tiene toda la realeza. Y ahora vienen y le dicen, usted es la princesa fulana de tal. Ay, mamacita linda. ¿Y cómo saben ustedes? Usted tiene esta mancha en sus espaldas. Sí, por eso no me gustaba ir a la playa, porque yo no quería que me viera. Cosa linda, mamá. Y ahora resulta que se la lleva. No se pongan a hacer fantasía eso, un ejemplo hipotético. Oiga, de mañana en adelante cuando se la llevan en un avión privado y se lo llevan al reino de qué sé yo quién, oiga, usted es la princesa y tiene millones y millones de lo que usted le dé la gana. ¿Será la misma vida suya a partir de ahí que la vida que ha llevado hasta ahora? Entonces, si eso es un mundo de aquí, un reino de aquí, una bobería de aquí que cuando usted envejece se muere y se acabó, ¿somos o no somos herederos del reino de los cielos? A ver, ¿sí o no? Sí. Más grande que toda la bobería que puede haber en esta tierra. Entonces levante la cabeza, compadre. ¿Somos príncipe y princesa, sí o no? Sí. No, agarré otra vez. Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. Mire lo que somos. Más que eso, compadre. Mire lo que somos. Cayeron en la trampa. Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. Miren, vamos rápido, si no me tiran piedra. ¿Qué dice el versículo 5? Apocalipsis 1, 5. Me fascina este libro de Apocalipsis también. ¿Qué dice el versículo 5? Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. ¿Qué dice ahora? Al que nos amó y ¿qué hizo? Y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Es verdad que hizo eso o no es verdad? ¿Pagó o no pagó? Y ahora dice el versículo 6. Y nos hizo, ¿qué cosa?
reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria, como dice, e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Soy el rey Andrés, ¿sí o no? Oh, salid, y usted es la reina no sé quién, pero usted es la reina, compadre. Aunque no tenga ni cetro ni corona, dice aquí que Cristo le hizo una reina y me hizo un rey. ¿Lo dice o no? Lo dice la Biblia. ¿Lo dice? ¿Miente Dios? Oiga, pastor, usted está interpretando mal. No. Versículo capítulo 5. Mire lo que dice el capítulo 5. ¿Cómo que mal? Usted es un rey, compadre. Tiene que comportarse como rey. Capítulo 5. Capítulo número 5. Mire qué cosa linda. Capítulo 5, versículo 10. ¿Qué dice el versículo 10? Y nos ha hecho para nuestro Dios, ¿qué cosa dice? Reyes y sacerdotes. ¿Aceptan ustedes hoy la coronación? Sí. ¿Cuánto aceptan ser rey y reina del Señor? Alabado sea Dios. Pues condúzcanse como lo que son, reyes y sacerdotes. ¿Los reyes se comportan de cualquier manera? No. ¿Las reinas viven de cualquier manera? Oiga, fui a una isla a dar una campaña, una isla en el Caribe, pero que, bueno, es una isla en el Caribe, pero que pertenece a un país de aquí, de Europa. Yo no sé ni el país ni la isla. Oye, esa gente son tan educadas que no levantan la voz. Me dio una risa porque estaba en un lugar y estaba una señora hablando con otra y la otra persona se fue. Y ella quería llamarla. Y bueno, en mi isla te llaman a medio kilómetro, hasta 1 kilómetro te llaman. Y la dama muy educada hizo así. Y la otra se para y mira para atrás. Y digo, pero qué relajo, si estaban como, padre, ¿qué? 20 metros. Mira, porque entonces esto. Y yo empecé risa. Dije, wow. ¿Somos o no somos reyes y reinas? ¿Somos o no somos? Sí. ¿Somos o no somos? Sí. ¿Somos o no somos? Sí. ¿Seremos? Sí. Somos. Cuando usted salga de esta iglesia, condúzcase como un rey o como una reina. ¿Lo somos o no lo somos? Sí. ¿Nos está esperando una corona en el cielo? Sí. Que la corona venga después, pero ya lo somos, compadre. ¿O no? Primero lo nombran rey, después le ponen la corona. Eso es lo que Jesucristo hizo. No nombró rey para no poner la corona en el cielo, no en la tierra. Una corona que no se daña jamás. Yo siempre me he preguntado, ¿cómo me voy a ver con esta corona, compadre? Si me la pongo así, si me la pongo de medio lado, ¿cómo que me la voy a poner? A mí me importa como sea. Es más, le digo una cosa. A mí me fascina la cuestión de predicar, porque dicen que nos van a poner una estrellita en esa corona por cada persona que se arrepiente. Ay, mamá, úpale. Yo digo, yo quiero mucha que... En verdad lo que me interesa es que mucha gente se salve. ¿Quiere usted entrar al reino de los cielos? ¿Quiere prepararse para entrar en el reino de los cielos? ¿Quiere hacer los arreglos para tener derecho a entrada al reino de los cielos? ¿Seguro que usted quiere eso? ¿Seguro? Déjeme enseñarle algo. ¿Ustedes están seguros que quieren eso? Bueno, ¿a dónde tendrá mi papelito, pastor? ¿Habré regalado mi papelito, pastor? El pastor tiene unos papelitos. Gracias. Bueno, y este está lleno ya. Fantástico. Mire, si usted tiene planes de ir al cielo y usted ya llenó este papelito, entrégueselo al pastor. Si usted no lo ha llenado, llénelo y entrégueselo al pastor. Dios hizo posible que la iglesia exista y los cristianos existan para orientar a la gente en cómo llegar al reino de los cielos. ¿Es verdad o no es verdad? Sí. ¿Quién es el camino para ir al Padre? Jesucristo. San Juan 14:6, Cristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Aterricemos. Número 1, Romanos capítulo 5. Recuerde que estamos en las intensificaciones o estamos hablando de los mucho más. Cómo Dios enfatiza y asegura y garantiza la salvación en Cristo Jesús. Recuerde que estamos hablando del Dios de la misericordia, la segunda parte. Y estamos trabajando con la palabra bienaventurados. Romanos capítulo 5, vimos el versículo 9, dice mucho más. Cuando usted sigue mirando más abajo, encuentra en el versículo número 15, ¿qué dice el versículo 15?
Pero el Dios, ¿de qué? Pero el ¿qué dice ahora? El don. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, ¿qué dice ahora? Abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre. ¿Cómo se llama? Jesucristo. En otras palabras, si el mal hizo su daño, pues la gracia y la verdad abundaron mucho más por lo que Cristo hizo que el mal que se hizo. En otras palabras, si el pecado hizo daño, más bendición ha sido. Dice la Biblia, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Es verdad o no es verdad? Ahora la humanidad en Cristo llega más alto de lo más alto de lo más alto. Porque usted y yo viviremos en la casa de Dios. ¿Quiere hacer Tania para vivir en la casa de Dios? Pues tiene que llenar este papelito. Todo se resumirá al papelito este. Y entrégueselo al pastor. Muy bien. Le tengo buenas noticias. Hemos terminado. Ya pueden regresar tranquilo a su casa. Otra noticia buena que le tengo es que nos falta el punto número 3. Muy bien. Así que si nos falta, tiene que venir mañana. Veamos el capítulo número 5, versículo 17. Dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, ¿qué dice ahora? Mucho más reinarán, ¿quiénes? En vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Y como decimos nosotros, alabado sea el nombre de Dios. Intensificación, sí, intensificación. Dios intensifica, Dios anuncia más clara y abundantemente que la bendición de la salvación es más grande que el problema del pecado. Dios está por encima de todo y ha derramado su gracia y su bendición tan abundantemente que ahora no solo nos salvaremos y iremos al cielo, sino que viviremos con Él por la eternidad. Qué cosa linda. Imagínense que viviendo en el cielo, ¿eh? ¿Se han imaginado viviendo en el cielo? A ver, ¿sí o no? En la casa de Dios. Viviendo con Dios para siempre. Permítame terminar con esta pregunta. Número 1, ¿ha pagado Dios el precio de nuestro pecado? Sí. Número 2, ¿ha resuelto Dios el pecado de nuestra transgresión, pecado e iniquidad? ¿Sí o no? Sí. Número 3, ¿Dios nos amó cuando éramos débiles, impíos, pecadores y enemigos? ¿Sí o no? Sí. Dios ha hecho más abundante la solución del problema del pecado que el pecado mismo, ¿sí o no? Sí. Y ahora viene algo lindo. Oiga, ¿le gustaría vestirse de Cristo Jesús? Sí. ¿Le gustaría que cuando Dios le mire, no le vea a usted, sino que vea a Cristo Jesús? Sí. ¿A cuánto le gustaría eso? Imagínense, ¿qué dijo Dios? Oiga, mire qué cosa linda, mire qué cosa linda. Cuando Cristo estaba siendo bautizado, la voz que habló del cielo, ¿qué fue lo que dijo? He aquí en que mi alma tiene contentamiento. ¿Le gustaría que yo dijera eso de usted? ¿Seguro que le gustaría? ¿Seguro, seguro? ¿Quiere que Dios cuando le mire nada más vea a Jesús? ¿No le vea a usted? A ver, ¿quiere o no quiere? Yo doy gloria y gracias a Dios por la sustitución. Cristo sustituye mi vida. Así que cuando Dios me mira a mí, no me ve a mí, sino que ahora ve a Cristo. ¿Qué tengo que hacer? Gálatas capítulo 3, versículo 27. Aquí terminamos. Haga los planes y los preparativos necesarios para que usted participe de este evento y entonces usted se esconda en Cristo Jesús. Gálatas 3, 27. ¿Cómo dice el 27? Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, ¿qué dice ahora? De Cristo estáis como revestidos. Cuando Dios me mira, ve a Cristo. Aquí viene mi pregunta. ¿Cuántos de los presentes han sido bautizados como lo fue Cristo? En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pónganse en pie conmigo todos los que han sido bautizados. Se espera, se entiende, se comprende que cuando Dios le mira a usted, ¿a quién ve? A Cristo Jesús. Y ahora cambio la pregunta.
Si usted no ha sido bautizado o bautizada como lo fue Cristo, póngase en pie con nosotros y diciendo de esta manera: yo también quiero prepararme para tener la ropa de Cristo, para ser vestido con Cristo o vestida con Cristo, para que cuando Dios me mire, tener todo el derecho de entrada en el reino de los cielos. Yo quiero que me preparen, quiero prepararme para el santo bautismo. Si no tiene el papelito, pídalo, llénelo y entrégueselo al pastor para que el pastor con los ancianos y líderes de la iglesia comiencen a trabajar con usted y le preparen, le capaciten para tener esa linda experiencia. Esta noche hablé con una dama y ya le contaré la historia completa, pero me llenó de tanto gozo haber encontrado a esta mujer y haber hablado con ella. Y me llenó de más gozo cuando me dice: yo y mi hija estamos listas para ser bautizadas cuando determinen, cuando digan. Entonces remití y estamos remitiendo su nombre al pastor para darle seguimiento a estas dos damas. Querido Dios, querido Padre, nosotros le amamos y le alabamos y le bendecimos. Estamos felices y contentos por su palabra, pero estamos más felices y contentos, Señor, en descubrir en ella las cosas maravillosas que usted ha hecho en nuestro favor. Oh Dios, jamás imaginamos que usted sería tan amable, tan bondadoso, tan misericordioso, tan clemente, tan piadoso, que usted sería tan glorioso como lo es. Dios, gracias por amarnos tanto. Cuando éramos débiles, cuando éramos impíos, cuando éramos pecadores, cuando éramos enemigos, usted nos amó tanto que nos dio a Cristo Jesús. Ahora que le entregamos la vida, Señor, siga con nosotros. Y sabemos que mucho más nos amará en la medida que crezcamos a imagen y semejanza de Jesús. Pero Padre, queremos que nos llene con su Espíritu y encienda en nosotros también el amor por las almas que se pierden, para que trabajemos en beneficio de ellos y ellas. Le presentemos a Cristo no con palabras, pero con nuestro testimonio. Que nuestro testimonio sea tan glorioso y maravilloso que se inspiren y vengan a los pies de Cristo Jesús. Nosotros, Padre, le amamos y le alabamos. Pedimos su bendición sobre los presentes y sobre todos aquellos que nos siguen. Guíe nuestros pasos, Dios, y como Enoc, permítanos caminar con usted y un día maravilloso entrar por las puertas preciosas de su casa en el reino de los cielos. Qué maravilloso será, Señor, verle. Ay, Dios, qué maravilloso será. Le amamos y le alabamos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Que Dios les bendiga, Dios les guarde.